están? Bienvenidos nuevamente a Esme Channel y pues en esta ocasión vamos a hablar sobre las preguntas que me hicieron en TikTok. Tenemos muchísimas preguntas que me han hecho, bastantes comentarios respecto a los videos que he estado subiendo y veo que hay muchísimas dudas respecto a la anestesia y muchos mitos que también tenemos por ahí. Entonces, pues bueno, vamos a platicar sobre estos mitos, estas preguntas que me dejaron aquí en TikTok. Elegí las 9 mejores preguntas que encontré entre sus comentarios y pues bueno, vamos a ver cómo nos va con estas preguntas y si respondemos todas sus dudas. Bueno, aquí tomando nuestra bebidita de la noche, vamos a ver la primera pregunta. Bueno, había subido un video para entrarlos en contexto. Había subido un video sobre los riesgos o el por qué motivo la gente se moría dentro del quirófano, ¿no? Normalmente pues sucedía porque todo el mundo conoce que se pasa la anestesia, ¿no? Entonces este comentario pues bueno va enfocado a ese video. Me ponen, pero se supone que para eso son los exámenes prequirúrgicos y hay pacientes que le ponen la anestesia y se mueren. ¿Cómo se explica? Ok, ahí les va. Los exámenes prequirúrgicos sirven para que nosotros nos demos una idea de cómo viene el paciente en su estado general, ¿no? De si tiene, ahí voy a apagar esto, de si tiene elevada su glucosa, por ejemplo, si tiene elevado su colesterol, de cómo está la sangre en el paciente, para hablar de términos coloquiales, cómo está la sangre, si es que tienen anemia, si es que no tienen anemia, y sobre todo cómo está su coagulación. Ahí nosotros vemos cómo están sus plaquetas, que son células que nos ayudan a que el paciente coagule su sangre mucho más rápido y no tenga riesgo de sangrado, y sobre todo los tiempos de coagulación, que son los que nos dicen muy bien cómo está esa coagulación. Entonces vemos todos esos detalles. Entonces ahí checamos que el paciente pues no venga descontrolado de su glucosa, que no venga descontrolado de sus enzimas del hígado o que tenga algún daño en el riñón, y sobre todo pues la coagulación, que es lo que más nos interesa en una cirugía, porque pues en prácticamente todas las cirugías vamos a tener sangrado. No siempre va a haber mucho. Hay, por ejemplo, cirugías de ojo, de oftalmo, que el sangrado es mínimo, pero pues hay cirugías mucho más grandes, que son, por ejemplo, las ginecológicas o los embarazos, ¿no? Cuando los pacientes sangran un poquito más, o se espera que tiendan a sangrar. Entonces, si tenemos una anemia, entonces hay que pedir sangre de reserva para que el paciente tenga, si es que va a haber algún sangrado importante, ¿no? O si ya viene el paciente anémico, pues hay que tener en cuenta que pues hay que pedir sangre antes de pasarlo a quirófano. O si es una cirugía pues programada, no puede entrar anémico. Nosotros no arriesgamos al paciente a menos que sea una cirugía de urgencia. Si es una cirugía de urgencia, ahí viene completamente descompensado, pues lo tenemos que pasar con todos los riesgos que existen. Pero si podemos evitarnos eso, cuando son pacientes que están programados, pues hay que evitarlo y mantener a los pacientes lo más controlado posible. Y pues bueno, respecto a este comentario que me pusieron, sí, efectivamente tenemos que ver si está controlado, pero no nada más nos sirven los laboratorios para eso. Aunque entren luego los pacientes sanos o con los laboratorios normales, no quiere decir que no se vayan a complicar dentro del quirófano. Se pueden llegar a complicar, el riesgo existe. Entonces, pues nosotros no queremos que se nos compliquen, por supuesto, pero pues sí se pueden llegar a complicar. No porque tengan los laboratorios normales, quiere decir que no se van a complicar en su cirugía. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta. Cuando termina la cirugía, el doctor tiene que revertir la acción de los medicamentos anestésicos. Si no sabe revertir, ¿eso se pasa de tiempo? Ok. Cuando termina la cirugía, el doctor tiene que revertir la acción de los medicamentos anestésicos. Si no sabe revertir, eso se pasa de tiempo. Bueno, lo que yo entiendo aquí es que no, definitivamente no en todas las cirugías vamos a revertir el efecto de los medicamentos anestésicos. O sea, hay ciertos medicamentos que sí se revierte su efecto, pero no va a ser en todos los casos.
Nosotros por eso sabemos muy bien farmacología, sabemos los tiempos de cada medicamento, sabemos la acción de cada medicamento. Entonces, lo que nosotros hacemos es que llevamos el control del tiempo de cada uno de los medicamentos. Esto va conforme el metabolismo de cada anestésico. Si sabemos que nuestro paciente es sano, entonces pues se respeta un poquito más el tiempo en el que se metabolizan esos medicamentos. Si los pacientes tienen algún daño a nivel del riñón o a nivel del hígado, que son los dos órganos donde nosotros metabolizamos todas las sustancias, medicamentos, alimentos extraños, pues es prácticamente en esos dos órganos donde se metaboliza por completo todos estos medicamentos. Entonces, si tenemos un daño a nivel de esos dos órganos o en alguno de esos dos, pues nuestro medicamento, su efecto se va a alargar. Entonces, es ahí donde a veces necesitamos el uso de medicamentos que reviertan el efecto de los anestésicos. No de todos, solamente de algunos. Entonces, bueno, espero haber respondido esta pregunta. Estuvo un poquito rebuscada, pero sí, o sea, no es en todos los medicamentos. Y no es que no sepamos hacerlo, simplemente que es en ciertos pacientes, no en todos. Y pues ya. Espero haber respondido la pregunta, que pues bueno, no tenía signos de interrogación, más bien era como una afirmación, pero no, definitivamente no en todo se revierte y no en todas las anestesias se necesita revertir. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Aquí dicen, una pregunta, aquí sí me lo pusieron específico que me van a preguntar. ¿A todos los pacientes les ponen la misma cantidad de anestesia cuando es general o va aumentando conforme dure la cirugía? Ok, no fue una pregunta, fueron varias. Ok, la primera, ¿a todos los pacientes se les pone la misma cantidad de anestesia? No, no a todos los pacientes se les pone la misma cantidad de anestesia. Eso va a depender del peso ideal del paciente. Bueno, no en todos los anestésicos, en la gran mayoría es por peso ideal. Por ejemplo, un paciente que mide 1,50 y pesa, no sé, 90 kilos, por ejemplo, no vamos a calcularle los medicamentos a 90 kilos, que es su peso real, lo vamos a calcular al peso que debería de tener el paciente. Entonces, pues a eso más o menos nos vamos nosotros en la gran mayoría de los medicamentos. Hay ciertos medicamentos que se calculan a peso real, pero no en todos, y pues por eso se calculan. O va aumentando conforme dura la cirugía, cuando es general. Sí, justamente, cuando es general, vamos nosotros normalmente o boleando medicamentos, o sea, pasando bolitos cada cierto tiempo, o utilizamos bombas de infusión, así se llaman, bombas para infusión intravenosa, pues, donde todo va a ir por la venita. Y pues ahí nosotros lo ponemos en la bomba de tal forma que vaya continuamente mandando cierta cantidad de anestésicos y mantenga al paciente dormido, ya sea, les digo, por bolos o sea por infusión vía intravenosa. Y en caso de bloqueo, bueno, aquí no puso bloqueo, puso anestesia general, pero en caso de bloqueo, pues nosotros nos llegamos a usar el catéter peridural, que es el que nos ayuda a que si se alarga la cirugía y necesita que el paciente esté bloqueado de la cintura para abajo, pues mantengamos la cantidad de anestésico que vamos a estar poniendo en la espalda para que siga el paciente bloqueadito y pues no le vaya a molestar, ¿no? Por eso usamos el catéter. Pero pues sí, contestando tu pregunta, pues espero que haya respondido. Seguimos con la otra. Hablando del contexto de la siguiente pregunta, había puesto un video donde hablábamos sobre los riesgos de muerte en el quirófano, ¿no? Entonces aquí me ponen, ¿y eso se puede prevenir o es algo a lo que estamos expuestos todos? Por supuesto que se puede prevenir. Ya había hecho también un video de TikTok hablando de esto de forma muy general, muy rápida, porque los videos duran muy poquito. Pero sí, claro que se puede prevenir la muerte y los riesgos dentro del quirófano. ¿Cómo se pueden prevenir? Una, estando en tu peso ideal. Cuando los pacientes están delgados,
para nosotros y para el cirujano se le acomoda muchísimo mejor poder meter a cualquier paciente. Un paciente delgado es más fácil de mover, es fácil de entrar a cavidad, de entrar a su abdomen y poder hacer la cirugía mucho más rápido. Cuando los pacientes tienen mucho sobrepeso u obesidad, para nosotros tanto es difícil manejar la vía aérea, manejar los anestésicos o la misma cirugía se complica mucho más. ¿Sí? Todo se descontrola. Acuérdense que un paciente que tiene sobrepeso y tiene obesidad es un paciente enfermo, o sea, nosotros lo consideramos como una enfermedad ya de por sí, tener una obesidad. ¿Por qué? Porque trae consigo muchos descontroles de muchos lados, tanto de su azúcar, la glucosa, tanto de la presión, podemos tener ya daño microvascular a nivel renal, o sea, a nivel de riñón, a nivel de corazón. Entonces todo se descontrola y es mucho más difícil poder manejar un paciente con sobrepeso. Entonces ahí aumenta pues el riesgo de alguna complicación o riesgo de muerte. Ajá. Entonces, sí, claro que se puede prevenir. Una, les digo, es manteniendo su peso ideal. Dos, hay que hacer ejercicio. El ejercicio, híjole, nos ayuda muchísimo a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular. Mejora muchísimo la calidad de la sangre, la bomba de nuestro cuerpo, que es el corazón, mejora muchísimo. Acuérdense que el corazón es músculo, entonces si lo ejercitamos es como si tú ejercitas tu brazo, se hace más grande, se hace más fuerte y el corazón pues mejora mucho su función, es así. Entonces esa es otra, hacer ejercicio constantemente. Tercero, si tienen alguna enfermedad ya crónica, que lo más común es la diabetes o la hipertensión, o las enfermedades de la tiroides, que eso es muy común en mujeres, si ustedes están controlados de estas enfermedades, es decir, si mantienen sus medicamentos con horario, si su glucosa la mantienen bien, si tienen una buena dieta, por supuesto que el cuerpo va a aguantar mucho más una cirugía y más una cirugía que es grande. Entonces, pues definitivamente, si tenemos estos tres aspectos en control, el riesgo de que suceda algo en el quirófano va a disminuir completamente. ¿Sale? Nos aguanta muchísimo un paciente que está bastante sano. Hemos tenido pacientes, la verdad, sanos. Por ejemplo, hoy tuve un paciente de 93 años, me parece, y nos aguantó súper bien la cirugía. Él no tenía enfermedades crónicas, no era diabético ni hipertenso, solamente pues su edad, y el paciente era delgado, entonces nos aguantó muy bien una cirugía grande. Entonces les digo, esto nos trae beneficios, no nada más es la edad. Por supuesto, con la edad pues disminuyen muchas funciones, el corazoncito pues tiene sus daños ya por el tiempo, pues el paso del tiempo, pero no, si nos cuidamos, pues el cuerpo va a reaccionar de una buena manera y pues esa es la forma de mejorar nuestra función a nivel de todo nuestro cuerpo y evitar que nos vaya mal dentro de quirófano. Entonces son esos 3 puntos. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Si estamos anestesiados generalmente y nos da una falla en el corazón o respiratoria, ¿duele? Bueno, esto depende del tipo de anestesia que tengamos, que tenga el paciente. Si está bloqueado, por ejemplo, pues el bloqueo o lo que normalmente ustedes conocen como la raquia también es cuando te bloquean el movimiento y la sensibilidad de la cintura para abajo, o sea, no pueden mover sus piernitas. Entonces, si tenemos una falla cardíaca, como lo dice aquí, o que tengamos una arritmia, o que tengamos un infarto, por ejemplo, dentro del quirófano, sí puede llegar a doler, puede llegar a sentir el paciente dolor a nivel precordial, que le presionan el pecho, que le falta el aire, empieza a sudar, empieza a desesperarse, ¿no? Pues le da una ansiedad por el mismo dolor. Entonces sí podemos llegar a sentir dolor cuando estamos con la raquia o con bloqueo, ¿sí? Cualquiera de las dos, que es lo mismo. Si estamos anestesiados, es decir, anestesia general, pues el paciente está dormido, no va a sentir nada. Si es que hay alguna complicación, pues no se va a dar cuenta de nada. Entonces, pues sí, definitivamente
no va a sentir nada, va a estar completamente dormido y pues espero haber contestado su respuesta. Vamos con la que sigue. Ok. La que sigue, ¿podría dar o exacerbar la depresión o ansiedad? Me imagino que se refiere a la anestesia. Por supuesto, ha habido casos de pacientes que al salir de cirugía presentan crisis de ansiedad. Y eso también depende pues, de los anestésicos que utilicemos. Hay ciertos anestésicos que aceleran un poquito a los pacientes, que crean alucinaciones y pues hay que inhibirlos con otros medicamentos que deprimen esa zona del cerebro, que provoca las alucinaciones y la loquera. Entonces, pues sí, en pacientes que tienen ya ansiedad previamente diagnosticada y que, por ejemplo, no están en tratamiento o están descontrolados, no están en tratamiento con psiquiatría, cuando salen de quirófano les dan unas crisis de ansiedad muy fuertes. Entonces, sí, ese es uno de los riesgos que corremos con la anestesia, definitivamente. Ok, aquí tenemos la siguiente pregunta. Dice, o sea, ¿qué es más peligrosa? ¿La anestesia de bloque que la anestesia general? Bueno, en primer lugar, no existe la anestesia de bloque. La anestesia de bloque está un poco mal dicha, pero me imagino que se refiere al bloqueo, que nosotros llamamos bloqueo epidural o peridural o bloqueo subaracnoideo o bloqueo mixto, que son como los 4 más utilizados en anestesia. Hay varios bloqueos a nivel regional, extremidades, bloqueo torácico, pero bueno, los más usados son esos 4. Me imagino que a eso te refieres y la gente coloquialmente le conoce como raquia, ¿no? Lo que le ponen a las embarazadas, la raquia. Entonces, bueno, o sea, ¿qué es más peligrosa? ¿La anestesia en bloque que la anestesia general? No, cada una tiene sus complicaciones. Ninguna de las dos es inocua, o es decir, ninguna de las dos te va a decir, ay, pues prefiero esta más que esta porque esta es menos riesgosa. O sea, va a depender del paciente, va a depender de sus padecimientos, va a depender de la cirugía, por supuesto, y pues simplemente por eso nos vamos nosotros guiando. Los dos tienen sus probables complicaciones, probables riesgos, no todo quiere decir que una sea mejor que la otra, o sea, ahí sí no podríamos hablar de una es mejor que la otra o menos riesgosa que la otra, las dos tienen sus riesgos. Me ponen aquí, pero entonces, ¿cuándo hay peligro de muerte? Hay peligro de muerte cuando el paciente pues viene descontrolado, cuando el paciente viene descompensado. ¿Cuándo viene descompensado? Pues cuando les digo, el paciente es diabético y viene con su glucosa alta, cuando el paciente es hipertenso y tiene la presión alta, cuando el paciente está sangrando, por ejemplo, y no se le ha pasado sangre y viene chocado, con choque hipovolémico, choque hemorrágico, cuando tiene un padecimiento alérgico y no se ha puesto algún tipo de medicamento para la alergia. Entonces, simplemente, o sea, en general, estoy hablando de muchas cosas específicas, pero en general, cuando el paciente viene descompensado, pues hay muchísimo riesgo de muerte. De hecho, cuando entra el paciente de urgencia, que es lo más común, que entra a quirófano por una urgencia, el paciente va a entrar con todos los riesgos, es decir, si viene comido, si viene sangrando, si viene con alguna arritmia, pues tiene que entrar a quirófano por la misma urgencia quirúrgica y pues ahí tenemos ese riesgo de que el paciente pueda fallecer, ¿no? Dentro de ti. Y pues bueno, vamos a hablar de la siguiente, ya se me estaba secando la boca. La siguiente. ¿Cómo se aplica la anestesia general? ¿Es como en las películas con gas o es inyectada? Me da mucha risa esta pregunta porque sí, luego en las series se pasan cada cosa que neta que me da mucha risa, o sea, bueno, uno que pues, se dedica a esto pues ya como que dices, nah. Hay muchas cosas muy chistosas, pero bueno. La anestesia general se pone por la venita. Ya ven que te ponen un suero, te ponen aquí la venoclisis,
ponen un punzo que es de plástico, que luego nos dicen, es que tengo la aguja. No, no es aguja, es un punzo que nos ayuda a pasar los medicamentos por la venita. Entonces no piensen que es aguja, también ese es mito, que es una aguja la que te ponen aquí con el suero. Entonces pues todo es por la venita. Por ahí pasamos nosotros nuestros anestésicos para que el paciente se quede dormido, y después el mantenimiento de que se queden dormidos, o sea, el mantenerlos dormidos, lo hacemos por vía normalmente inhalatoria. Ajá. Ya que están intubados, ya que tienen el tubito en la boca y todo, que están conectados a la máquina, abrimos nosotros un gas especial, que es un gas anestésico. Entonces ese gas mantiene al paciente completamente dormido durante toda la cirugía. Entonces, pues tiene razón de las dos partes, pero sí, o sea, todo va por la vena primero y ya después abrimos el gasecito, no es nada más con puro gas. Con puro gas a veces dormimos a los niños. Sí, a los niños sí los podemos dormir con puro gasecito, en lo que les ponen el suerito, por ejemplo, o en lo que les ponen el catéter central para pasarles medicamento, pero no, en adultos todo es por la vena. Y pues bueno, ya contestamos las 9 preguntas que elegimos de TikTok. Espero que les haya gustado este video, espero que haya respondido sus dudas, y si tienen alguna pregunta, alguna duda, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Si quieren un segundo video de este tipo de preguntas que me hacen en TikTok, un poquito más coloquiales, para que ustedes se despejen de sus dudas respecto a la anestesia, recuerden dejármelo igual aquí en los comentarios, denle like, por supuesto. Y pues bueno, espero que me sigan en mis redes sociales, sé que se las voy a dejar, todas mis redes sociales. Síganme en mi TikTok, en mi Twitter, en mi Instagram. ¿Y qué más tengo? Y pues ya, bueno, YouTube. Síganme en mi canal y pues bueno, nos vemos para el siguiente video, chicos y chicas. Cuídense mucho, besos a todos y gracias por seguirme. Nos vemos, bye.